¿Qué tal? Buenas noches. En este video lo que vamos a ver es como una alegoría basados en el libro de Job, como cuando nosotros le permitimos a Dios que venga a nuestro encuentro y que nos libere, que sane nuestras heridas, el encuentro con Dios que se lleva a cabo en la oración siempre lleva la acción de Dios en cada uno de nosotros de querer que por medio de la oración tengamos más intimidad con Él, más conocimiento de Él, y cuando Dios sana nuestras heridas, siempre lo hace por medio de una experiencia en la oración, siempre. Y lo que sucede en el caso de Job, leemos en el libro de Job cómo Dios permite que el demonio haga muchas cosas a Job, y Job poco a poco se va como desanimando, y al final, en medio de la tormenta, tiene un encuentro con Dios, y lo que Job le dice a Dios es: antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y es un ejemplo de cómo siempre que tenemos nosotros una herida, Dios lo que quiere es llevarnos a ese encuentro personal con Él. Porque a final de cuentas, el saber que nosotros somos amados por Dios, eso es lo que nos sana. Como dice San Juan, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. En la medida en que dejamos a Dios que Él nos demuestre cómo nos amó primero, en esa medida nosotros sanamos. Y lo que yo estoy diciendo también es que esa experiencia como la de Job es la que cada uno de nosotros podemos vivir, experimentar, y eso mismo es lo que en la tradición de la Iglesia se ha llamado mística. Y para explicitarlo mejor, quiero hacer un recorrido muy breve sobre la historia del término. ¿Okay? Entonces, primero, es un término que se toma de la antigüedad, en griego, que el verbo significa cerrar los ojos. Y hay palabras como misterio, que tiene la misma raíz de místico, que significa también guardar silencio. Entonces, cuando uno se imbuye en el misterio, en parte es cerrar los ojos, en parte es guardar silencio. Y estas dos cosas hablan de una actitud pasiva, porque estamos contemplando a alguien que es el ser más misterioso que pueda haber, que es Dios. Okay. Entonces, esta palabra pasó muy rápidamente a la cristiandad, y en la iglesia primitiva, es decir, los primeros 3 siglos de la iglesia, había una conciencia clara de que Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que perfecciona el alma. En orden a la santidad, no es tanto lo que yo hago, que sí lo es, pero es más lo que hace Dios. Como le gustaba decir al padre Jorge Loring, Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero Dios no puede hacer su casi todo si yo no hago mi casi nada. Después, el segundo periodo, podemos distinguirlo, el de la escolástica, entre el siglo XI y XII, en el cual había una definición sobre la mística. O sea, la mística se decía: cuando Dios actúa por medio del Espíritu Santo sus dones en el alma, a eso se llama un acto místico. Y por lo tanto, como todos necesitamos recibir los dones del Espíritu Santo, todos de alguna u otra manera tenemos que ver con la mística. Es una definición más
más erudita, como la escolástica lo era, pero después, en el siglo XVI, y en concreto el sustantivo místico desaparece y empieza a utilizarse más contemplativo o espiritual. Y muy importante, el siglo XVII. En el siglo XVII como que se rompe de cierta manera con la tradición que había antes, y el místico es aquella persona que tiene experiencias místicas y que las sabe poner por escrito. Deja de ser una cuestión más académica y empieza a ser una cuestión más experiencial. Pero también uno de los problemas que trae consigo esta visión es que se empieza a ver al místico, y la palabra místico empieza a tener esa connotación. El místico es una persona que está como fuera del mundo, como que no toca la realidad, y es como una especie de ser superdotado, supranormal. Y entonces esa imagen de la iglesia antigua, en la que todos estamos llamados a dejarnos perfeccionar por Dios por medio del Espíritu Santo, pues deja de ser algo cotidiano y empieza a ser algo como muy sobrenatural, muy fuera de lo normal. Y dos cosas, dos herejías acentúan esto también. Primero es el quietismo. El quietismo dice que en la vida espiritual no hay que hacer nada, lo cual es equivocado. El quietismo es una herejía. En la frase esta del padre Loring es como, en vez de decir Dios hace casi todo, es decir Dios hace nada y el hombre, perdón, Dios hace todo y el hombre no necesita hacer nada, lo cual es una equivocación. La segunda herejía es el jansenismo, que de alguna manera niega la gracia, y aunque se sabe que es una herejía, el jansenismo va permeando mucho en la doctrina de la iglesia. Y entonces el jansenismo dice que las personas que son buenas hacen cosas buenas, las personas que son malas hacen cosas malas, y por lo tanto la gracia como que no tiene mucha entrada. Y una de las cosas que ocurrió también fue que del quietismo se pasó al voluntarismo, y el voluntarismo, así como el quietismo decía que el hombre no debe hacer nada, el voluntarismo es el otro extremo, y pareciera que el hombre tiene que hacer todo en orden a la santificación. Después viene el siglo XX, en el que hay un resurgimiento de la mística, especialmente por los movimientos carismáticos, no solamente, y después también académicamente se hace una distinción muy interesante entre la ascética y la mística. Eso no había antes, y esa distinción entre la ascética y la mística es la que vamos a ver enseguida. Vamos ahora a ver entonces este punto de la ascesis y la mística. Y para mí, una de los grandes descubrimientos cuando retomé el libro de Teología de la Perfección Cristiana del Padre Rollo Marín y volví a analizar, volví a leer lo que dice Santo Tomás sobre las virtudes y los dones, me di cuenta que, como decíamos antes, en el siglo XX, tanto el movimiento carismático como el resto de los movimientos que están retomando la mística, estamos dentro de ese esquema más escolástico que posterior. Una de las cosas más importantes es que para los dominicos, Santo Tomás es dominico, para la escuela de los dominicos, desde siempre, todos estamos llamados a la mística. Y hubo escuelas que, especialmente algunos seguidores de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que aunque ni Santa Teresa ni San Juan de la Cruz dijeran que la mística estaba solo reservada para algunos, en la práctica es lo que se decía. Y yo puedo decir que en mi formación religiosa recibí esa doctrina que no está escrita en ningún lado, pero es como que eran las cosas que nos transmitían. No, los que estén llamados a la mística, pues ánimo. Y en cambio nosotros, la raza,
pues tenemos que echarle ganas toda la vida sin tener experiencias. Eso no es doctrina ni de Santo Tomás, ni de nadie, y se coló en la iglesia, especialmente como reacción al quietismo, como veíamos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la Prima Seconde, cuestión 68, artículo 1, y esto es para los que les gusten las citas, no lo dice explícitamente, el que lo dice explícitamente es después el padre Rollo Marín, pero hace esta distinción sobre las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y más o menos la escuela dominica es algo que repite. Si ustedes buscan en Google, más o menos va a venir esto. Entonces, no me meto en muchos líos. Ustedes saben que la virtud es un hábito bueno, que cuando se repite un acto muchas veces, ese es un hábito, y cuando un hábito es bueno se llama virtud. Las virtudes infusas son las virtudes que el Espíritu Santo infunde en el alma. Que necesariamente las virtudes teologales son infusas, pero también las virtudes cardinales pueden ser infusas. Y explico. Las virtudes infusas, su esencia es divina, pero su operación es humana. Entonces, recuerden a San Pablo cuando dice: nadie puede decir que Jesucristo es el Hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo. Este diagramita es mío, ¿no? Este es un sujeto, no sé por qué salió chonchito, quién sabe qué habrá sido, pero bueno. Me faltó ponerle, como está de frente no se ve su pelona, pero atrás está pelonceta. Supongamos que en el corazón reside la voluntad y aquí reside la inteligencia. Entonces, conjuntamente entre la inteligencia y la voluntad, yo quiero hacer un acto de virtud de fe, ¿okay? de fe sobrenatural. Decir, yo creo que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, mis operaciones humanas, entre la inteligencia y la voluntad, hago un acto de creer que voy a hacer una genuflexión. ¿Okay? Entonces, es un acto de la inteligencia conjunto con la voluntad, pero lo que realmente sucede, decimos que la fe es una virtud que es de esencia divina, como lo dice San Pablo. ¿Qué es lo que sucede? De mí va hacia Dios, ¿no? En esta flechita roja, en conjunto la inteligencia y la voluntad, y Dios actúa en la inteligencia y en la voluntad para que yo haga una genuflexión y después haga una visita y me comunique con Dios y haga un acto auténtico de oración. La esencia es divina, pero la operación es humana porque nace de mi voluntad. Yo soy el que quiere hacer la genuflexión. O sea, no es una cuestión automática. Ahora, los dones del Espíritu Santo son de esencia divina, pero su operación es divina. Y son estas flechitas más gruesas azules que estoy poniendo. Los dones del Espíritu Santo a veces van a la inteligencia, a veces van a la voluntad. El padre Gagiola va a explicar más los dones del Espíritu Santo. Yo nada más estoy explicando cómo funcionan y la importancia que tienen. Hay una tablita que espero poner al alcance de todos, donde Santo Tomás de Aquino hace una referencia entre cómo los dones del Espíritu Santo se corresponden a unas virtudes. Santo Tomás, toda su estructura la basa en las virtudes, pero nunca se nos olvide, Santo Tomás dice que hace una diferencia entre el don. La operación es divina. ¿Qué sucede si la operación es divina y no es humana? Como veíamos antes, es Dios el que santifica, es Dios el que perfecciona. Y el sujeto es pasivo. ¿Okay? El padre Marceliano, no Marcelino, sino Marceliano Llameras, dice que el acto místico es un acto donal. Y el estado místico es en el que prevalece la mística sobre la ascesis. El estado místico es en el que el alma está habitualmente en un estado donal. Donal es que se refiere a los dones, y dones son los que son
es un acto de Dios hacia el hombre. En Isaías 55 es la cita que aparece después en el Evangelio, donde dice: yo abro el oído. Exactamente, dice: el Señor me ha abierto los oídos y yo no me resisto ni me echo para atrás. Lo que dice Santo Tomás de Aquino es que el hombre necesita, para su perfección y para su santificación, necesita un acto más perfecto que la virtud, que es el don. Y cita a Isaías, y es muy interesante porque dice: el Señor me ha abierto el oído y yo no me resisto. ¿Okay? Entonces, es un punto importante porque cuando el sujeto tiene que permitir la acción del Espíritu Santo, porque Dios es exageradamente, ¿cómo se dice? Responsable, es exageradamente delicado cuidando nuestra libertad. Si yo no hago un acto de libertad para dejar que Dios actúe sus dones en mí, Dios no los va a actuar. Eso es lo que sucedió con el voluntarismo. El voluntarismo sofoca la mística porque mi voluntad se dirige únicamente para hacer actos. Si yo no ejercito mi voluntad para permitirle a Dios que actúe en mí, la mística no se da. ¿Okay? Ahora, otra cosa muy interesante. Santo Tomás de Aquino no tengo la cita, pero después dice: ¿son necesarios los dones para la salvación? Y llega a la conclusión de que sí. ¿Okay? Entonces, y eso es importante por lo que decíamos aquí. Una cosa es el acto místico, ¿no? Que es un acto donal, es decir, es un acto de los dones del Espíritu Santo. Y otra cosa es el estado místico. Cada vez que el Espíritu Santo actúa sus dones en la persona, eso es un acto místico. Nadie va al cielo, nadie se salva si no ha tenido actos místicos. Todos estamos llamados a tener actos místicos, pero todos estamos llamados también a vivir el estado místico. ¿Qué tan perfecto es el estado místico en el que vivimos? Pues Dios lo sabrá. No hay que confundir, porque ahora mismo vamos a ver la oración de intercesión. En la oración de intercesión hay actos místicos que, a final de cuentas, por definición, como veíamos hace rato, los actos místicos son la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer una distinción entre la ascética y la mística, como veíamos hace rato, la ascética y la mística es una distinción que se hizo en el siglo XX. No, hay que adelantar, no existe un puro estado ascético en el alma, ni existe un puro estado místico en el alma. Siempre hay una combinación. Es decir, si en el estado ascético hay actos místicos y en el estado místico hay actos ascéticos. ¿Ok? Pero eso no significa que no haya actos místicos en cualquier etapa, incluso en un pecador. Incluso en un pecador, Dios actúa sus dones en virtud a la conversión. Y un ejemplo es San Pablo, ¿no? San Pablo y puede haber muchos otros ejemplos. Que no estoy diciendo que no es necesaria la vida de gracia, obviamente. Y la ascética también es una lucha contra el pecado. Y si no hay confesión, no hay vida de gracia, y sin vida de gracia no hay progreso en la vida espiritual. Pero eso no significa que Dios sea libre de actuar de actuar sus dones en cualquier momento. Entonces, la ascética, el estado ascético es donde vivimos más las virtudes, porque vivimos las operaciones humanas de forma activa. Y el acto místico y el estado místico, el acto místico es cuando se actúa el don en forma pasiva.
esta cita es muy interesante. Porque no dice yo abro el oído, dice tú me abriste el oído y yo no me opuse. Esta es la cita de Santo Tomás cuando habla de los dones. Súper importante. Y importante para lo que viene después también en el Congreso. Cuando el padre Guillermo tenga ese tallercito con ustedes, es importante esto. O sea, Dios te va a abrir el oído, ¿no? Y tú necesitas no echarte para atrás. Porque siempre hay un miedo hacia... O sea, siempre hay un miedo de ser pasivo. Y en la vida espiritual también. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver después? La oración de intercesión y la mística. Vamos a ver después con más detenimiento esto de la oración de intercesión, pero la oración de intercesión yo lo veo de una manera muy sencilla. En la oración de intercesión hay un facilitador, hay un facilitador y un intercesor, o son dos personas que van a hacer oración por una tercera persona, normalmente, donde llamemos a la persona recipiente. Acuérdense aquello que se decía, la mística es cuando el recipiente se da cuenta que no se puede llenar a sí mismo. Entonces, en la oración de intercesión, dos personas oran por una tercera persona y se llama de intercesión porque se pide, se intercede para que Dios actúe en esa persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? La persona que es recipiente y que está recibiendo esos dones de Dios, el Espíritu Santo actúa en la persona sus dones. Y cuando Dios actúa, concretamente el Espíritu Santo actúa sus dones en la persona, se suscitan unos frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí entra un tema también muy interesante. Y yo creo que con eso concluimos. Cuando el Espíritu Santo, o Dios, bueno, para mí Dios es uno y trino, no vayan a pensar que soy Illuminati, porque no sé dibujar a Dios, pero vamos aquí a poner a Dios. La oración de intercesión es una oración que es sumamente trinitaria siempre. Siempre. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que este es el recipiente, ¿no? Y aquí hay dos personas pidiendo la acción de Dios sobre estas. Entonces, Dios actúa, pero actúa sus dones. Estas dos personas están pidiéndole a Dios, ¿no? Normalmente quien es intercesor también tiene un diálogo con la persona y hay una persona que está intercediendo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo actúa sus dones, eso también lo dice Santo Tomás de Aquino y también es doctrina, por ejemplo, de San Pablo, cuando se enumeran los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa sus dones, se producen unos frutos. ¿Ok? Entonces, mi experiencia es que a veces esos frutos son curación o sanación. A mí no me gusta mucho el término sanación, pero es como que el que está de moda, ¿no? Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, que también lo vamos a ver después en una plática, llama curación. A veces es una curación, a veces es una liberación. Y a veces son el resto de los dones que están enumerados por el Espíritu Santo, por San Pablo. Alegría, paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede?
Eso lo va a explicar el padre Gabriel González con más detenimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una relación entre las heridas que tienen que ser curadas y la concupiscencia que me lleva al pecado. Hay una relación entre la falta de libertad, que puede ser el pecado, que puede ser un vicio, que puede ser una mentira, eso lo va a explicar muy bien Alicia Gutiérrez, y sí, no me adelanto, lo va a explicar súper bien, muy atentos. Puede ser que cuando falta liberación, también es difícil llegar a la santidad. ¿Qué es lo que pasa? Los dones del Espíritu Santo, y acuérdense esa idea que había en la iglesia antigua, los dones del Espíritu Santo producen los frutos que pueden ser estos dos o pueden ser los que sean, pero siempre son en orden a la santificación y en orden a la perfección cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo comienzo un proceso de sanación, de curación, de liberación, el Espíritu Santo va actuando sus dones en mí y me abre la puerta para la vida mística. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar? Hasta donde llegó San Juan de la Cruz, hasta donde llegó Santa Teresa, hasta donde llegó San Ignacio de Loyola, que eso sería para dar otra conferencia, cómo San Ignacio de Loyola realmente fue un místico, y a los jesuitas de ciertos, especialmente en el siglo XVII, no les gustaba mucho la idea de que fueran místicos, y cómo en el siglo XX se publicó el Diario Espiritual de San Ignacio, donde se ve que él realmente era místico. Santa Teresita del Niño Jesús. No tuvieron el grado de mística que tuvieron San Juan y Santa Teresa, pero eran unos místicos. ¿Ok? Lo que Dios quiere de todos, y eso lo dice el Concilio Vaticano II, todos estamos llamados a la santidad. Los seglares, los religiosos, los diocesanos, los sacerdotes, los laicos, todo mundo está llamado a la santidad. No hay auténtica santidad, no hay progreso auténtico en la santidad, en orden a la santidad y a la santificación, si no es por los dones del Espíritu Santo. Pero cuando este individuo gordito recibe los dones del Espíritu Santo y hay una auténtica curación emocional, psicológica y física, porque eso también es muy interesante y también lo vamos a ver, cómo es más adecuado hablar de persona, porque no es únicamente el alma, es toda la persona. Esta persona tiene frutos de curación y tiene de liberación. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces dice, claro que puedo ser santo. Porque ya me di cuenta, ya experimenté que es Dios el que me lleva a la santidad. No soy únicamente yo el que tengo que estar pedaleándole a las virtudes. Claro que si no hay un estado ascético, no va a haber un estado místico, jamás. Si yo no practico las virtudes, no voy a llegar a un estado en el que Dios pueda actuar sus dones con libertad. Eso es sin duda. Pero todo esto es en orden a la santificación. Y ojalá, y aquí vamos a concluir con esto. Esta es la conclusión. La oración de intercesión es una puerta a la vida mística a la que todos los cristianos estamos llamados. Y ojalá, de verdad, que todos tengamos la confianza en Dios para abandonarnos y la certeza de que Dios quiere que todos vivamos un encuentro personal. No importa qué tan pecadores seamos, porque San Pablo era un grandísimo pecador y él recibió de Dios una experiencia en orden a su santificación y en orden a su perfección cristiana.